Qué gusto saludarles de nuevo. Una bendición estar con ustedes después de haber iniciado nuestra serie acá en Biblia desde cero. Es una bendición de veras enorme poder compartir la palabra con quienes la aprecian, la escuchan y la guardan y la comparten. Bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar la lección número 3. Ya la introducción consideramos como lección número 1, luego la lección número 2, que equivocadamente titulé número 1, y ahora la lección número 3. Gracias a todos ustedes. Voy a iniciar leyendo los primeros 18 versos de San Juan, el Evangelio según San Juan, como un recordatorio. Vamos a cortar esto un poquito para dar más tiempo a la enseñanza. Déjenme leer hasta el verso 3, que es tan lindo, ¿verdad? Tan de leer todo el libro. Voy a leer San Juan 1 hasta donde el Señor me lo indique. Bienvenidos. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos los que creyesen por él. No era él la luz. Interesante, ¿verdad? No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Versos clave, ¿verdad? El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Muy bien. Iniciamos nuestra enseñanza desde hace ya 2 semanas, ¿verdad? Bien, ahora en esta oportunidad vamos a pasar a hablar de algunos conceptos esenciales en la palabra, y voy a iniciar mi estudio diciendo que es para mí un verdadero honor, una honra estar con ustedes en este día. Qué bendición, donde quiera que usted esté, que el Señor esté llenando su vida, su familia de gozo, de paz, de bendiciones abundantes en el que nos ama. Bien, Juan el Bautista, un varón especial, ¿verdad? Muy especial. Su vida en general se desarrolló ahí en la región baja del Valle del Jordán. El río Jordán, es uno de los más bajos en el mundo en relación al nivel del mar, ¿verdad? Sobre el nivel del mar. Y por eso se llama Yarden en hebreo. Yarden se va hacia abajo. Bien. San Juan, su vida se desarrolló allí en esa área, en esa parte del Valle del Jordán, ahí al este de Jericó. Si usted sabe cómo es el este, ¿verdad? Usted está frente al sol, su frente, el sol, donde sale el sol, es el este, ahí es el este. Atrás suyo, por supuesto, va a estar el oeste, ¿verdad? A su derecha va a estar el sur, y a su izquierda el norte. Así puede usted orientarse donde quiera que anda. Si un día se extravía, Dios no quiera, ¿verdad? Por ahí, en un paseo, cuando todo esto vuelva a la normalidad, ¿verdad? Y podamos ir a caminar ahí en los bosques. El este siempre es donde sale el sol. Bien, al este del Jordán, del valle, de ahí en el este de Jericó, estaba el lugar donde San Juan el Bautista accionó y ejerció su ministerio.
¿Quién eran sus padres? Su madre Elizabeth, ¿verdad? Elishiba en hebreo. Elishiba puede ser traducido como el pacto de Dios, ¿verdad? El pacto de Dios. En algunos otros variables del idioma podría ser otra cosa muy parecida. Y su padre de Juan, Zacarías, le decíamos, él se llamaba Zacaria. A ver, díganlo, Zacaria. Eso quiere decir, el Señor recuerda, Yahweh recuerda. Y bueno, en sí el nacimiento de Juan el Bautista, un milagro, porque cuando Elizabeth tuvo a Juan el Bautista, cuando ella dio a luz, tenía más de 60 años, ¿verdad? Juan era mayor que Jesús, unos 8 meses más o menos. Esa es más o menos su trasfondo de Juan el Bautista. Dice que muy peculiar, ¿verdad? Dice que él se vestía con un manto de pelo de camello y un cinturón de cuero, ¿verdad? Los cinturones eran un poco más rústicos antes, así como el de cuando usted se pone que va a levantar algo pesado, hay unos cinturones de piel que se ponen para protegerse. Es más o menos así lo que tenía Juan el Bautista. Bien, Biblia desde cero intenta, hermanos, enseñar teología en un lenguaje simple y sencillo y darnos cuenta a través de esta experiencia que no necesita usted a un seminario para poder entender la palabra de Dios. Hay 3 cosas que Juan el Bautista menciona y hace énfasis en su escritura, en su evangelio. La primera vez, la divinidad del Señor. La divinidad del Señor. Él también necesariamente tuvo que abordar 2 temas que muchos temen abordar, no sé por qué, ¿verdad? Quizás se tiene el tabú de hablar de preexistencia, de encarnación. Y yo creo que más que todo la razón para evitar este diálogo es porque tienen problemas de trasfondo denominacional y temen quedar mal con sus denominaciones, ¿verdad? Sin embargo, en realidad son conceptos que tenemos la obligación, la responsabilidad de estudiar, entender, aplicar y compartir. Usted tiene que abordar esos temas con su congregación. Ninguna experiencia en el estudio del sendero de la teología bíblica estaría completo sin abordar la encarnación, la preexistencia, la divinidad de Jesucristo. Fíjese que Juan, a mí me admira, ¿verdad?, su gran visión profunda en la Escritura. Fíjese que si usted ve, vamos a hablar primero de la preexistencia, ya la divinidad del Señor la abordamos, ¿verdad?, anteriormente en la lección anterior, y vimos como Él es Dios, ¿ok? Voy a hacer un repaso al final de divinidad, del concepto de divinidad, pero quiero abordar más que todo en este momento lo que es la preexistencia y la encarnación. ¿Qué es la preexistencia? Bueno, mire, la palabra es obvia, es fácil de entender, ¿verdad? Preexistencia es algo que preexiste, o sea, antes de un todo ya había una existencia. La preexistencia de Cristo establece teológicamente y bíblicamente que Él no existe desde el momento de su concepción en el vientre de María, ¿ok? Sino que Él viene de mucho más antes. Yo recuerdo algunos versos ahí en la Escritura que anoté para compartir con ustedes, ahí en sus pantallas lo van a ver. En Juan 17:5 dice: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo fuese. Y en Juan 1:2 dice: y la vida se manifestó. Nosotros, dice, la hemos visto y hemos dado testimonio
y les anunciamos a ustedes la vida eterna, que Él estaba con el Padre y se manifestó a vosotros. Y así hay una serie de versos de escritura para poder establecer de una vez por todas y con base bíblica la preexistencia de Jesús. Por eso dice en el Apocalipsis 22:13, ¿verdad? Yo soy el principio y el fin. Pero fíjese, cómo Juan no solamente lo establece en su diálogo, en su escritura, en su exégesis, en su tesis, en su escritura, sino que él, en la forma en que inicia la genealogía de Jesucristo. ¿Qué es una genealogía? La genealogía es el historial como trasfondo atrás de usted, ¿verdad? Como de usted a su padre, a su madre, y luego a sus abuelos, a sus bisabuelos, a sus tatarabuelos, y así hasta atrás. Fíjese pues, Mateo establece la genealogía de Jesucristo hasta Abraham. ¿Ok? Usted lo puede ver. Si usted quiere verlo allí en su Biblia, vaya a Mateo capítulo 1, creo, vamos a ver, perdónenme, no estaba yo en ese verso. Va a Mateo capítulo 1 y mire cómo inicia el Evangelio de San Mateo. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. San Mateo empieza con la genealogía que la lleva hasta Abraham. ¿Por qué? Porque San Mateo quiso establecer, ¿verdad? Siendo su trasfondo. Mire, es que es tan importante que usted entienda las razones por las cuales cada evangelio, cada capítulo en la Biblia tiene una razón específica por la cual se presenta en una determinada manera. Mateo, siendo un ex publicano, un publicano era un cobrador de impuestos, ¿verdad? Él hacía ese trabajo antes de ser discípulo y apóstol. Amén. Entonces, él tenía mucho conocimiento de la ley. Él tenía muchos contactos, porque siendo un cobrador de impuestos, él se relacionaba, ¿verdad?, con gente de altura. Entonces, él intentó llevar el mensaje de Jesucristo y establecer esa importante raíz de Jesucristo. Decirles, Jesucristo viene de Abraham, porque Abraham es la ley, ¿me entiende? En el mundo judío, en ese entonces, decir que usted descendía de Abraham, es decir, yo soy de sangre azul, ¿me entienden? Sangre azul dicen cuando alguien pertenece a una familia real, ¿verdad? La sangre azul. Jesucristo era rey, ¿verdad? Por sí, era venido directamente del DNA de Abraham. Eso es lo que Mateo dijo. Ahora, fíjese usted, si usted va a Lucas tiene otro enfoque. Lucas, como doctor, ¿verdad?, tenía un poquito más de análisis en el asunto. Es que mire, todo tiene un trasfondo, una razón. Mateo entonces lleva la genealogía de Jesucristo hasta Abraham para probar y establecer la sangre de Jesucristo, un judío, ¿verdad? Ahora bien, mire usted a Lucas. Lucas lleva la genealogía de Jesucristo hasta Adán. Fíjese pues, si usted va al Evangelio, según San Lucas, va a encontrar que él habla de Jesucristo en su genealogía como yendo hasta Adán. Esto está, déjenme ver, en el capítulo 3 y verso 23, ¿ok?, de San Lucas. Ahí en la palabra de Dios, en el capítulo 3 y el verso 38 dice, va toda la genealogía, habla de hijo de fulano, Jesucristo viene de esto, y al final llega hasta, miren, dice hijo de Adán, hijo de Dios. Fíjese pues, fíjese usted la interesante perspectiva de cada uno de los evangelios. Entonces, recapitulemos. Mateo lleva la genealogía de Jesucristo hasta Abraham porque su percepción, su proyección era establecer el linaje de Abraham en Jesucristo. Que el Sanedrín no puede decir, no puede hablar aquí, no puede enseñar, porque él viene de otra tribu, de otra familia, de otra raza. No, él les dijo, él viene de Abraham, nuestro padre, así se llamará, Abraham, nuestro padre.
Es la visión y el énfasis de Mateo, el público. Ahora vamos a Lucas, como un médico un poco más analítico, ¿verdad? No solo llega Abraham, basta Adán. Y dice, no, él es descendiente de Abraham, pero aún más allá de Adán. ¿Por qué? Porque la figura de Adán en el mundo hebreo, en el mundo judío, tiene que ver con el templo, ¿ok? El templo es siempre, allá en el Génesis, cuando habla de la historia de la creación, ¿verdad? En el simbolismo judío, Adán es el templo, Eva es la iglesia, ¿ok? Y la serpiente es el sumo sacerdote, ¿verdad? Alguna vez vamos a hablar de todo esto. No quiero entrar porque es un universo hermoso de enseñanza, esas figuras y esos símbolos. Pero vamos a continuar con lo que nos compete el día de hoy en esta escuela de teología. Biblia desde cero, correctamente el lugar donde usted debe de estar. Muy bien. Entonces Mateo establece la genealogía de Abraham. Él es un judío de judíos, viene nuestro padre Abraham. San Lucas como médico se va hasta Adán, sí señor. Pero ahora mire usted a Juan. Juan no llega solamente a Abraham ni a Adán, sino como dice en el capítulo 1 de Juan, en el verso 1. En el principio era la palabra, y la palabra con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora, entonces vamos a parafrasear la forma en que Juan ve la genealogía de Jesucristo. Él está diciéndole, Mateo llegó hasta Abraham, Lucas llegó a Adán, pero Juan lleva la genealogía de Jesucristo hasta la eternidad, en el principio, porque Él es Dios. ¿Se da cuenta? Cada una de esas partes de los evangelios, hermanos, es un mensaje, es una escuela profunda de teología. Si usted no lo había notado, me alegra de ser este siervo, el más humilde de ustedes, el más pequeño de ustedes, mis consiervos, que le haya abierto los ojos a este foco de luz admirable, este rayo de luz admirable en la palabra de Dios. Juan lleva la genealogía de Jesucristo hasta la eternidad. Él es divino, Él era en el principio. Por eso es que Él, ¿verdad?, habla de esa manera. Bien, me gusta y quise hacer este hermoso ¿cómo se dice? Sumario, ¿verdad? Vamos ahora a pasar a hablar de la encarnación. Metí ahí el re porque quería decirle a algunos de ustedes, si ustedes mueven la palabra, recuérdense, Biblia desde cero, ¿verdad? ¿Qué le dice eso? Estamos enviando palabra a cristianos nuevos también. Y aunque usted sí es humilde en su corazón y en el espíritu, aún con los 45 años que tiene de cristiano y de predicar, yo le garantizo que muchos de esos conceptos y enseñanzas, tesoros en la palabra, joyas en la enseñanza, no los había escuchado hasta hoy. Qué lindo reconocer eso en el Señor. Bien, tenemos mucha gente nueva en la audiencia. ¿Qué es la encarnación? Hagamos absolutamente la diferencia entre encarnación y reencarnación, ¿verdad? Porque encarnación nada tiene que ver con reencarnación. Reencarnación es la idea mitológica en algunas religiones del mundo de que cuando un ser humano muere, el espíritu que se va vuelve a entrar no precisamente en otro humano, ¿verdad?, sino en un animal irracional. Respetamos, ¿verdad?, todas las religiones, que aquí tiene derecho de decir lo que quiera. Sin embargo, aquí en Biblia desde cero, solamente aceptamos y enseñamos lo que está bíblicamente comprobado, fundado y establecido por la palabra. Amén. Entonces, ¿qué es encarnación? En San Juan capítulo 1 y verso 14, léalo conmigo por favor, dice de la siguiente manera: el verbo se hizo carne. En la palabra correcta, en la traducción correcta, como lo expliqué en la lección anterior y pre-anterior, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito
del Padre. Ahora, yo quiero que usted vea bien esa palabra, porque le voy a decir por qué. Mire, es tan importante entender, no precisamente solamente qué es la encarnación, más bien lo vamos a entender mejor si entendemos la razón para la reencarnación. ¿Oyó? No entender solamente la definición del concepto encarnación, no, sino más bien ser capaz de entender y comprender la razón por la cual Dios operó esa esa encarnación en Jesucristo. Discúlpenme, estoy aquí tratando de moderar el sistema de música, ¿verdad? Entonces, muy bien. ¿Cuál fue la razón por la cual el Señor, Dios nuestro Padre, permitió la encarnación de la deidad completa en Jesucristo? Para entenderlo tenemos que ir a Moisés. En Moisés capítulo 33 de Éxodos, en Éxodos capítulo 33, precisamente en el verso 18, Moisés tiene una muy atrevida petición al Señor. ¿Sabe qué le pide Moisés al Señor? Moisés le pide al Señor ver su gloria. Capítulo 33 de Éxodos, verso 18. Lo voy a leer. Sígame en la lectura. Éxodos 33, 18. Usted va a ver por qué necesito leer esa lectura. Entonces le dijo él, Moisés: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió el Señor: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Yahweh, el Señor, delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Ok, mire, hay cosas en Dios, facultades y atributos de Dios que es imposible expresar en palabras humanas. Dios en sí, nuestro Padre Celestial, Yahweh el Eterno, es todopoderoso. Su presencia es tan absoluta y perfecta y limpia, santa y pura, que un individuo en el cuerpo humano como el suyo y el mío en este momento no podría soportar estar parado frente a la presencia de Dios. Moisés pidió ver la gloria de Dios. Yo creo que usted entiende ahí que Moisés es un gran profeta, un pastor de excelencia, un varón con una visión futurística. Él estaba adelantándose miles de años hasta el tiempo de Jesucristo. Déjame ver tu gloria. Kabod es la palabra que usa ahí en el hebreo. Kabod es la parte más sublime, más excelente, más perfecta de la presencia del concepto de Dios. Déjame ver tu gloria. Y fíjese que le dijo el Señor: no podrás, Moisés, porque si te paras frente a mí, no vas a vivir para contarlo. Entonces, ¿cómo podría ser que el hombre pudiera ver la gloria de Dios? Dios tenía contemplado esto, nuestro Padre Celestial tenía contemplado, Él dado la oportunidad de ver su gloria cara a cara, de recibir, de sentir, de experimentar la presencia pura de Dios en nuestros días. Ya está entendiendo la razón por la cual Él permitió la encarnación. Mire pues, ¿qué sucedió con Jesucristo? La palabra encarnó, por tratar de usar el lenguaje más simple, para que usted, mi amigo en la audiencia, que es nuevo en la palabra, nuevo cristiano, pueda comprender esta belleza de conceptos, de enseñanzas que necesita entender.
La encarnación sirvió para que nosotros tuviéramos la oportunidad que no tuvo Moisés, para que pudiéramos ver y soportar la gloria de Dios. Tuvo que encarnarse esa gloria en Jesucristo. Ya entendió el motivo, la razón para la encarnación en Jesucristo. En el tiempo de Moisés, en el tiempo antiguo, y esto va para todos aquellos que equivocadamente practican el judaísmo, ya pasó. Si usted está metido en el judaísmo, nunca va a poder ver la gloria de Dios como yo la veo cada día, como mis hermanos la ven en Jesucristo, porque usted sigue en el tiempo de Moisés, y en el tiempo de Moisés no se podía ver la gloria de Dios, porque aún no había encarnado en la persona de Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? Eso es la encarnación. Por eso la palabra dice en Colosenses 2, 8 y 9, que en Él, en Jesucristo, está depositada toda la plenitud de la deidad. Todo el Señor, todo Dios, en la persona de Jesucristo. Si me habéis visto a mí, dijo, ¿qué dijo? Habéis visto al Padre. Hay unos versículos también, unos versos que San Juan usa que me encanta. Hay uno que está en el verso, permítame hermano, por favor. Sí. El verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos, oiga pues, vimos su gloria. Y si usted ve ahí la palabra de Dios, si lo está leyendo conmigo, cuando dice vimos su gloria, la palabra su está con una S mayúscula. Eso quiere decir que no está hablando de la gloria de cualquier otra persona, sino la gloria misma de Dios. Vimos su gloria en aquella palabra encarnada, como el ungido del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la razón por la cual el Señor permitió la encarnación de toda su facultad y plenitud como Dios en Jesucristo fue para que pudiéramos nosotros los humanos ver y experimentar su gloria cara a cara. Eso es la encarnación. Ay, ya van 27 minutos. Yo siento como que habías comenzado hace 5 minutos. A usted creo que le pasa lo mismo, ¿verdad? Gloria al Señor. Qué hermoso lo que sucede antes de pasar al siguiente, a la conclusión. La gloria de Dios en Jesucristo. ¿Se recuerda usted cuando en Juan, porque Juan siempre utilizó todo su argumento, toda su escritura para probar la divinidad, la encarnación, la preexistencia de Jesucristo? ¿Alguna vez usted no ha leído el hermoso relato de la resurrección de Lázaro? Está en capítulo 11 de San Juan. San Juan relata que Lázaro enfermo, de alguna manera manda a su hermana, ¿verdad? Jesucristo lo oye y aún así se queda todavía unos cuantos días por ahí, ¿verdad? Pero mira, Lázaro, tu amigo, estaba enfermo, va a morir. Y Jesucristo se quedó unos días ahí, porque Él es preexistente, Él es Dios, y Él sabía qué es lo que iba a suceder. Y cuando Él fue a la casa de Lázaro, aquel varón ya había fallecido. Y Marta sale al encuentro de Jesús muy triste y en forma de reclamo con cortesía le dice: si hubieras estado aquí, Él no hubiera muerto. Y en ese diálogo tan hermoso entre Jesús y Marta, llegó un momento en que Jesucristo le dice: no te he dicho que si creyeres
verás la gloria de Dios. Marta, todavía cegada en el espíritu, no podía ver frente a ella en Jesucristo la gloria de Dios completa y plena. En Moisés no pudieron verlo. En Jesucristo, la palabra encarnada hace posible que podamos ver la gloria misma del Padre, porque el que ha visto a Jesucristo ha visto al Padre. ¿Sabe que estos 3 puntos, su divinidad, su preexistencia y su encarnación, que yo he compartido con ustedes este día, es todo lo que ustedes necesitan saber? La palabra de Dios es tan enfática al respecto, tan directa, tan pragmática, al punto, ¿verdad? No hay argumento alguno en todo el universo que pueda destruir la verdad absoluta en el Evangelio de que Jesús es Dios. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja de entender estas facultades en Jesucristo es que si usted acepta, comprende y vive la divinidad, la encarnación y la preexistencia de Jesucristo, usted está completo. Hay una cosa muy interesante y quiero con esto dejar completamente sellado, establecido, que Jesús es divino, que Él es preexistente. Es en Juan también. Juan dijo en una oportunidad, en el verso 15 del capítulo 1, Juan dio testimonio de Él y clamó: este era el que yo decía. Oiga bien, pues, escuche bien cómo Juan hermosamente presenta este concepto. Este era del que yo decía, el que viene después de mí. ¿Por qué? Porque físicamente Jesucristo era menor que Juan, como 8 meses, ¿verdad? Ok, fíjese pues. El que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Eso establece en Juan la preexistencia de divinidad de Jesucristo, su encarnación. Este verso 15, si usted no lo entiende en el espíritu, podría crearle a usted un conflicto de entendimiento. Este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Este que nació 8 meses antes que yo, era antes que mí y era primero que yo, porque Él es la palabra en el principio, y por Él y para Él y en Él fue hecho y establecido el universo. Tomás, también en San Juan capítulo 20 y verso 28, Tomás exclama y dice: Señor mío y Dios mío. Él estaría en total y absoluta contradicción con el profeta Isaías si usted no entiende lo que Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. Adonai Elijah, Adonai va Elijah, así dijo él en hebreo, en arameo, ¿verdad? Mi Señor, mi Dios. Adonai va Elijah. Esto no podría ser posible si Jesucristo no fuera preexistente, divino y eterno, si no fuera la palabra encarnada. Porque Isaías en el capítulo 44, verso 6 dice: así dice el Señor, Rey de Israel, y su Redentor. ¿Quién es el Redentor? Yahweh, el Señor, Dios, Jesucristo. ¿Me entienden? Así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor,
el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Ok, ahí establece la preexistencia, la encarnación divina de Dios en Jesucristo. Pero fíjese usted lo que dice al final: fuera de mí no hay Dios. Entonces, ¿cómo Tomás pudo haber dicho Adonai Vaelijá, Señor mío y Dios mío, si no hubiera sido completo, correcto y establecido bíblica, teológicamente, de que Jesucristo es Dios? Él nunca hubiera podido decir a Jesucristo, Señor mío y Dios mío, porque Isaías dice que fuera de Él no hay Dios. ¿Cómo pues se entiende esta hermosa unión? Jesucristo dijo: yo y el Padre, uno somos. Es una verdad absoluta que usted debe entender y aceptar desde este momento. Yo se lo he probado con la Escritura. Mi intención en el Espíritu es que usted a este momento llegue a la conclusión, la hermosa y conclusión de la divinidad, preexistencia y encarnación de Jesucristo. Dios en Jesús, una persona. Todas sus facultades, divinidades y atributos en Jesucristo. Señor mío y Dios mío. En la incredulidad de Tomás, de pronto brilla la luz. Fíjese usted. ¿Por qué es tan importante, dirá usted? ¿Por qué hermano Israel está empeñado en que yo entienda? Ok, ya lo entendió, ¿verdad? Ok, quería hablarle primero del concepto teológico. Ahora quiero hablarle de los beneficios que implica el entender que Jesucristo es Dios, que la encarnación de Dios solamente es en Jesús y que la preexistencia de Jesucristo es en Dios en el principio. Primera de Juan capítulo 5 y verso 5. Dice así la palabra de Dios: ¿y quién es el que vence al mundo? Oiga esto. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando usted llega a entender completamente los atributos de Dios en Jesucristo, en quien usted cree, vive y establece su fe perfecta, entonces puede decir con libertad: he vencido al mundo. En otras palabras, aquella persona que no entiende ni acepta ni cree en esas tres facultades divinas en Jesucristo, su divinidad, su preexistencia, su encarnación, no va a poder vencer al mundo. ¿Pero qué es vencer al mundo? La palabra que usa ahí para el mundo se refiere exclusivamente a la experiencia social, a su experiencia mientras está en este cuerpo, antes de que venga el día el que nos llame a su presencia. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Primera Juan 5:5. Vencer al mundo es una conjunción hermosa y sublime que deriva victoria, paz y armonía consigo mismo y con los demás, en tres niveles diferentes. Esa victoria, nivel número 1, en la tentación. Victoria, paz y armonía en la tentación. A través de la tentación se condiciona tu espíritu para agradar a Dios y para consagrarte a Él contigo mismo y con los demás en una santificación completa. Si se puede. Número 2. El que entiende el ministerio de la divinidad, la encarnación,
y la preexistencia de Jesús. Vence al mundo también a través de la prueba. ¿Qué hace la prueba? La prueba condiciona tu espíritu para confiar en Dios y aumenta tu fe. La tentación, dijimos, número 1, condiciona tu espíritu para dar a Dios, porque aprendes a vencer al mundo y la tentación. La prueba condiciona tu espíritu para confiar en Él y aumentar tu fe, porque las pruebas son duras a veces y duele y cuesta, pero la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y número 3, aceptar, vivir y confiar en la divinidad y encarnación y preexistencia de Jesús te da victoria, paz y armonía en medio de la tribulación. La tribulación, hermanos amados, puede venir sobre cualquiera. Ahora mismo estamos en tribulación. Hay una enfermedad que circula por el mundo y hasta este momento no hay vacuna. Hoy es mayo 2 de 2020. No hay vacuna. Estamos en tribulación. Nuestro espíritu está tribulado. Pero está bien una cosa. En medio de esta experiencia trágica y difícil, esto nos fortalece el carácter para poder entender lo que es estar en este mundo, pero no ser de este mundo. Eso es lo que hace la tribulación. Yo quiero en este momento, que ya te he explicado con el lenguaje más simple posible, más sencillo, más claro posible, la divinidad, la encarnación, la preexistencia de Jesús. Son temas que podemos hablar por años, acumular libros enteros, pero no es esa mi intención. Yo quería que usted, que no había tenido la oportunidad de escuchar qué son estas 3 facultades divinas en Jesucristo, lo pueda entender de esta forma sencilla. Pero aún más, les recuerdo, el que vence al mundo solamente es aquel que cree en Jesucristo como Dios, en su preexistencia y su divinidad y su encarnación. Recuérdelo. Dios le ha dado la capacidad de vencer, pero tiene que creer. Tentación, prueba y tribulación siempre habrá, pero si confías en Dios, en Jesucristo, eres más que vencedor. Te doy gracias, Señor, en este momento por esta palabra que has traído a nuestros corazones. Yo sé que hay muchos sufriendo en este momento, ahí en la congregación, en la audiencia, con necesidades, algunos en tentación, otros en prueba y otros en tribulación. Pero en este momento recuérdales que en ti somos más que vencedores. Una palabra de exhortación, de gozo, de bendición, de fortaleza, de victoria y de poder y amor a todo aquel que está escuchando este mensaje. Si usted es un cristiano, asistente, creyente en la iglesia, doy gracias a Dios por su alma. Practique lo que escuchó este día. Si usted es un ministro, un siervo de Dios que enseña a otros la palabra de Dios, le invito a compartir estas verdades absolutas del Evangelio con su congregación. Gracias por su atención, por su humildad en escucharme. Que el Señor esté con usted hoy y siempre. Amén.